Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué placer que podamos volver a estar juntos para abrir la carta de amor de nuestro Dios Creador. Gracias porque estás ahí, acompañándome. Te invito a que traigas tu Biblia y también a orar antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu cuidado. Saber que estás a nuestro lado siempre y al lado de nuestros queridos nos hace vivir muy seguros. Y ahora, Señor, que al abrir tu palabra el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para entender lo que hoy querés que aprendamos. En el nombre de Jesús, gracias Padre, te amamos. Ven pronto a buscarnos. Amén. La lección para el lunes 27 de agosto lleva por título Filipos. Una vez en Macedonia, Pablo y sus compañeros viajaron a Filipos, donde establecieron la primera congregación cristiana. Te invito a que me acompañes a leer Hechos 16 del 11 al 24 mientras pensamos a dónde fueron los misioneros el sábado y por qué. ¿Qué ocurrió con ellos finalmente? Hechos 16 del 11 al 24. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, su práctica era visitar la sinagoga local el día de reposo para testificarle a los judíos. El hecho de que en Filipos él y su amigo fueran a un río a orar, junto con algunas mujeres, judíos y gentiles adoradores de Dios, probablemente significa que no había ninguna sinagoga en la ciudad. La importancia de esto es que Pablo no iba a las sinagogas judías en sábado
únicamente con propósitos evangelizadores, sino también porque este era el día de adoración. Te invito ahora a que leamos Hechos, capítulo 16, versículos 25 al 34. Mientras repasamos la historia de la conversión del carcelero, ¿qué debía hacer para ser salvo? Hechos 25 al 34. Pero a medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La respuesta de Pablo y Silas a la pregunta del carcelero está en total armonía con el Evangelio, ya que la salvación es íntegramente a través de la fe en Jesús. Sin embargo, lo que no podemos inferir del episodio es que creer en Jesús es todo lo que se requiere para bautizarse, en detrimento de la adecuada instrucción práctica y doctrinal. ¿Qué sabemos del carcelero? ¿Era judío o prosélito judío? En cualquier caso, lo que necesitaba era creer en Jesús como Señor y Salvador. Y si era un gentil que ya conocía y adoraba a Dios como Cornelio, Lidia y varios otros en Hechos, y si hubiera asistido previamente a las reuniones evangelizadoras de Pablo en la ciudad, más allá de las circunstancias que lo rodeaban, la brevedad del relato no debería utilizarse como excusa para los bautismos rápidos. Hechos 16, 31 al 34. ¿Qué nos enseña esto acerca de cuán completo e integral fue el sacrificio de Cristo por nosotros? ¿Cómo puedes aprender día a día a descansar en la seguridad de la justicia de Cristo que te cubre como la única esperanza de salvación? Perdón. Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Jesús los miró y les dijo: «Esto es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible». Mateo 19, 26. Hay proezas, hay proezas que parecen sobrehumanas, cosas que solo Dios puede hacer. Sabemos que para Dios todo es posible. Por otra parte, nosotros nos debatimos diariamente con las imposibilidades de la humanidad. Quizás, si atendiéramos más a Dios y su palabra, haríamos más cosas que son imposibles para la humanidad. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos realizados en Roma en 1960, una señorita negra de 20 años fue la primera mujer norteamericana que logró ganar 3 medallas de oro. Bajó a 11 segundos el récord para la carrera de 100 metros para damas. Luego venció a la notable estrella alemana Judith James en los 200 metros lisos.
Finalmente salió vencedora de la carrera de relevos de 400 metros. Los europeos la aclamaron como la mejor deportista del año. En los Estados Unidos fue laureada como la mejor deportista. Lo que pocas personas supieron era que Wilma se había convertido en campeona a pesar de grandes desventajas. Nació pesando 2 kilos y estuvo tan enferma que no pudo caminar sino hasta los 4 años. Estuvo al borde de la muerte durante semanas a causa de la escarlatina y la neumonía. La enfermedad la dejó con una pierna paralizada. Los médicos dijeron que posiblemente los masajes administrados durante años podría devolverle el uso de la pierna. La madre de Wilma le administró los masajes, decidida a que su hija caminara. Al cabo de un año los médicos encontraron una leve mejoría. Cuando la niña tenía 6 años ya podía dar saltitos. 2 años después ya podía caminar con la ayuda de un bastón. Y después de eso caminó valiéndose de un calzado especial. Pero Wilma siguió esforzándose y su madre continuó animándola. El resultado es un hecho histórico. No solo caminó, sino que también corrió. Llegó a ser la mejor corredora del mundo. No todos los resultados son milagrosos, pero todos podemos alcanzar lo que parece imposible porque, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, incluso ganar medallas olímpicas. Probemos a Dios con prudencia, sin presunción. Intentemos lo imposible. Y Dios nos permitirá alcanzar siempre lo posible, pero muchas veces también lo imposible. Que en este nuevo día que tenemos por delante, que puedas pedirle a tu Dios vivo, a tu Dios creador, a tu Dios todopoderoso, que hoy te ayude a confiar en tu Salvador, en tu mejor amigo, en Cristo Jesús. Pídele que te dé fe para intentarlo todo creyendo en Cristo, que te dará la victoria, porque para Él todo es posible. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.